Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a este culto de domingo que siempre lo hacemos a las 10 de la mañana. Una vez más, bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos que siempre nos acompañan cada domingo para estar juntos, unidos virtualmente, espiritualmente y de esta manera honrar el nombre de nuestro Señor, fortalecernos en su palabra, cantar las alabanzas, el cántico nuevo que Dios nos pide elevarlo al Señor. Gracias a Dios por un día más de vida, una semana más de vida que Dios nos ha dado, por sus bendiciones, por su amor, por su misericordia, su paciencia para con nosotros. Por esto, siempre el domingo es un momento especial para alabar a nuestro Dios. Y por eso estamos contentos y alegres en esta mañana de poderlo hacer una vez más juntos en el lugar en donde se encuentre, pero unidos en espíritu, unidos en una misma fe, con un mismo objetivo, alabar el nombre de nuestro Señor y recibir también su bendición que tiene en esta mañana para cada uno de nosotros, para usted, para mí, para todos los que estamos en estos momentos reunidos. Él tiene la bendición primero espiritual para nuestra vida y luego en todos los ámbitos. Así que bienvenidos, mis queridos hermanos, y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor y a cantar a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias, mi Dios, en esta mañana. Estamos contentos, estamos alegres, Señor, por tu presencia. Tu palabra así nos dice que tú estás, mi Dios, siempre con nosotros, en todo lugar, en donde nos encontremos, tu Espíritu nos acompaña, pues tú eres Espíritu y buscas adoradores que te adoren, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por esa ayuda. Gracias porque nos escuchas. Gracias, Padre Celestial, también porque nos perdonas, porque nos bendices. Gracias, mi Dios. En esta mañana pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos, Padre, que tu Espíritu en todo lugar bendiga nuestra alma, bendiga nuestro corazón, nuestro espíritu y nos devuelva la fe, la esperanza, el gozo, la alegría que siempre tú das, Padre, a tus hijos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, mis queridos hermanos, con esa alegría que nos da Dios, con esa confianza de acercarnos a Él, a su trono, vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Señor con las alabanzas que siempre prepara el grupo de alabanza de nuestra iglesia. Vamos a cantar a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es para nosotros un placer estar junto a usted en este tiempo de alabanza y adoración. Le invitamos a que disponga su corazón, disponga todo su ser para alabarle a nuestro Señor. La palabra del Señor dice en Jeremías 10:6 que no hay nadie como nuestro Señor, que es grande y que su nombre tiene mucho poder. Así que le invito a alabar el nombre del Señor con esta alabanza que titula Te coronamos, porque no hay nadie como nuestro Dios. Grande eres tú, mi Señor, no hay otro como tu Padre Celestial. Y queremos exaltar esta alabanza, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, amado, ahí, cada uno de tus hijos, en el lugar en que se encuentran, Señor. Santo eres tú, Señor. Te alabamos, Señor, amado, de tu Hijo de Dios. Santo eres, Señor, santo eres tú. No hay nadie como tu Señor. No hay quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración. Te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor.
quien pueda hacer lo que haces tú. Jesucristo eterno Salvador, todopoderoso vencedor, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor. Te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, te coronamos, eres Señor Jesús, recibe adoración, te celebramos, a la muerte tú venciste, vives, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor, eterno Señor. La palabra del Señor nos dice en Juan 15:13 que no hay mayor amor que el dar la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros, Él es nuestro único y verdadero fiel amigo. Así que le invitamos, mis hermanos, a que junto con nosotros podamos entonar esta preciosa alabanza titulada Jesús mi fiel amigo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro fiel amigo. Tú eres, Señor amado, ese amigo que nunca falla, Padre Santo y Dios Todopoderoso. Queremos cantar esta canción, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Padre. Santo eres tú, mi Señor. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Santo eres tú. Tú eres nuestro fiel amigo, Señor. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, lo eres todo para mí. Tú eres nuestro fiel amigo, Señor. Santo eres, Señor amado. Jesús mi fiel amigo,
mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. No queremos volver atrás, Señor. Manténnos contigo, Señor. Ayúdanos a permanecer junto a ti, Señor, a no soltarnos, Señor, de tu mano. Tú eres santo, Señor. Tú eres nuestro único fiel amigo. Tú eres el único que nos entiende, que nos comprende, Señor. Santo es tu nombre, Padre Celestial. No hay otro como tú, mi Dios. Tú eres nuestro amado, Señor, Padre Santo. Santo eres tú. Tú eres nuestro fiel amigo, Señor. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Es hermoso cantarle al Señor, es hermoso juntos y en armonía alabar a nuestro Dios con el fin de fortalecer nuestra alma, nuestro ser, regocijarnos en cantar a nuestro Dios. Y de esa manera ser bendecidos en el alma, en el espíritu, que necesitamos siempre, que se fortalezca nuestra fe, nuestro espíritu, para seguir adelante como hijos de Dios. Y es el momento también de hacerlo a través de su palabra. Si hay algo que bendice nuestra vida, es su palabra, sus promesas. Y para eso le invito, mi querido hermano, a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué, el capítulo 6, versos 13 y 16. Abra Josué, capítulo 6, versos 13 al 16. La palabra del Señor dice así: Los 7 sacerdotes iban delante del arca, sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el segundo día. Le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Esto mismo lo hicieron durante 6 días. El séptimo día
todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por 7ª vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y ahora quiero pasar a leer el verso 20 de este mismo capítulo. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Estamos hablando de Jericó. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias mi Dios en esta mañana que nos permites, Padre, escuchar tu palabra, deleitarnos en tu poder y ver tu misericordia con aquellos que confiamos y confían en ti. Gracias mi Dios porque tú nos bendices, porque te aumentas la fe a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana vamos a continuar con la historia que hemos estado viendo, ciertos rasgos de este éxodo y de la conquista de la tierra prometida. La semana anterior habíamos visto cómo el pueblo de Dios atravesó el río Jordán para entrar a la tierra prometida y lo hizo a través de un gran milagro, ¿no? Que lo pudimos estudiar y meditar para nuestras vidas. Una vez que entraron, dice la palabra del Señor en el capítulo que estudiamos la semana anterior, que el pueblo se dirigió directamente, o Dios lo dirigió directamente a Jericó, a la conquista de esta gran ciudad amurallada en aquellos tiempos. Los muros eran enormes y en aquel tiempo era la defensa que las ciudades importantes construían para evitar ser tomada por sus enemigos, ser destruida. Entonces se construían estos muros enormes que ya en primera instancia lo vieron los espías que Josué envió y dieron testimonio de la fortaleza de esta ciudad, de su ejército y sobre todo de estos grandes muros que para aquellos tiempos, desde un punto de vista humana, era imposible penetrar y conquistar esta ciudad. Y por eso el Señor prepara al pueblo de Dios, le da instrucciones para que vayan a la ciudad y la tomen, pero no a través de la fuerza o el ejército humano, porque era imposible atravesar estas murallas. Entonces Dios le da estrictas órdenes de cumplir. Le dice, a Josué, le dice que tienen que rodear la ciudad durante 7 días, ¿no? En donde debían llevar el arca. Delante iban los cantores, en la parte posterior el ejército cuidando el arca, y todo el pueblo iba a caminar alrededor de Jericó durante 7 días. Una vez lo hicieron durante 6 días, como acabamos de ver. Y el último día debían dar a su vez 7 vueltas alrededor de Jericó. Pero mientras daban las vueltas, lo único que hacían era marchar, caminar y tocar las bocinas. Nadie gritaba, nadie le decía nada, hasta que Josué tenía que dar la orden. En el momento preciso, él debía decir, como dice aquí el versículo 14, gritad o griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y así lo hicieron. Así acabamos de leer estos versos en donde en el verso 13 dice que los sacerdotes iban delante, ¿sí? Sin dejar de avanzar ni tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia iba tras el arca del Señor. Y las bocinas no dejaban de tocar. Llevaban el arca los sacerdotes y tocaban las bocinas. Y así dice que lo hicieron durante los 6 días. Y en el 7º día dieron las 7 vueltas. Y a la última vuelta
luego de que Josué da esta orden, dice: griten con todas sus fuerzas porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y como vemos en el versículo 20, dice que gritó el pueblo. Todos los sacerdotes tocaron las bocinas, y cuando el pueblo oyó aún el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza. Y la muralla, esos muros se vinieron abajo. Entonces, con los muros caídos, entró el pueblo y tomó la ciudad. Este es, en breves palabras, el resumen de una historia larga que está en el capítulo 6, que usted lo puede continuar leyendo. Pero de estos versículos y de esta historia, Dios en esta mañana tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. Como vimos, mis queridos hermanos, en la semana anterior, lo importante, ¿sí?, de la obediencia, aquí igualmente ellos tuvieron que cumplir exactamente lo que el Señor les dijo para poder ver este milagro, para poder ver estos muros caídos que se fueron abajo, ¿no? Para esto, lo que vemos aquí es todo el ritual, si podríamos llamarlo así, o paso a paso que Dios les dijo para que las murallas cayeran. Y no vamos a entrar en investigaciones que algunos arqueólogos o algunos científicos quieren hacer y decir: bueno, parece que el grito, el tono de las bocinas, esto hizo vibrar, y las cuerdas, y las ondas de vibración hicieron que esos muros vayan abajo. Otros dicen no, que los muros se enterraron y que por eso se fueron para abajo, porque si caían iban a hacer daño a la gente precisamente de Israel. Bueno, no, lo importante de esto en estos momentos no es averiguar cómo cayeron, sino que la Biblia dice claramente que cayeron, pero como fruto de la obediencia del pueblo a cada paso que Él les pidió para que esos muros caigan. Porque para primero ver la gloria de Dios es importante la obediencia. No es importante muchas veces el grito en sí, como a veces pensamos. No, es la obediencia a lo que Dios dijo. Eso es lo importante. La obediencia para ver el poder de Dios. Y aquí vemos, ¿no?, cómo ellos cumplieron las órdenes para la conquista, marcharon alrededor. Imagínense lo que significaba eso. Solo marchar durante 6 días sin pronunciar una palabra, escuchando nada más las bocinas. Y aún yo me imagino la burla de los moradores de Jericó, que desde lo alto de estos muros los veían, y los veían quizás con algo de sorpresa, o más bien los tenían en poco y hasta en burla. ¿Cómo nos van a conquistar de esta manera? Pero ellos cumplieron, ellos obedecieron a la palabra del Señor, y cuando obedecieron todo lo que el Señor les dijo, y al sonar ahora sí de la bocina, del grito del pueblo de Israel, que era un grito de fe, de confianza en que esos muros se iban a caer, simplemente al gritar y al tocar la bocina como obediencia al Señor, vinieron los muros abajo, cayeron estos por la obediencia al pueblo de Israel, de lo que el Señor le había dicho. Mis queridos hermanos, y esta conquista, este milagro, luego de que cayeron los muros, conocemos perfectamente, entraron y tomaron la ciudad. Dice la palabra del Señor, y la semana anterior ya lo vimos un poco, pero en esta vez quiero recalcar los requisitos que necesitamos para la victoria. Los requisitos que necesitamos para conquistar la bendición, las promesas que el Señor nos ha dado en nuestros tiempos, para la obtención de nuestros objetivos, para llegar a la meta que
Dios nos ha llamado o nos hemos propuesto en la vida, es necesario en primer lugar obedecer sus mandamientos. Es en primer lugar necesario hacer caso a la palabra del Señor y obedecer lo que Él nos dice. Mire, en primer lugar, como hijos del Señor, que ahora hemos entrado en la tierra prometida para la vida eterna, en este desafío de eternidad, como hijos del Señor, en primer lugar debemos interesarnos, poner en primer lugar el reino de los cielos en nuestra vida. Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Como pueblo del Señor, ahora, si queremos ver la bendición del Señor, lo primero que tenemos que hacer es darle el primer lugar a las cosas de Dios. Mateo 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura o serán añadidas. No podemos esperar ver la victoria, la bendición de Dios si no nos interesamos, si no ponemos en primer lugar el reino de Dios, su justicia, la vida eterna en nuestra vida, primero lo espiritual, para poder enfocarnos y conquistar y recibir la bendición de Dios. Yo me imagino, ¿no? En aquel tiempo, si los israelitas no hubiesen obedecido, no se hubiesen levantado, no hubiesen caminado, se hubiesen preocupado más bien de las pequeñas cosas del vivir diario y no hubieran obedecido lo que el Señor les recomendó durante los días previos a la conquista. Es importante dar el primer lugar al reino de los cielos. Lamentablemente hoy tenemos un Dios que se ha predicado como un hospital. Solo en la necesidad, en el momento de la angustia, ahí lo buscamos. Pero Dios lo que nos pide es que tengamos una comunión permanente. Nuestro Dios debe ser de comunión diaria con el Señor todos los días de nuestra vida. Por eso dice, busquen el reino de los cielos. Y luego una vez que lo buscamos, ¿para qué lo buscamos? Para obedecer sus mandamientos. Dice, la obediencia a sus mandamientos nos lleva al logro de la promesa, al objetivo o meta. En este caso, la caída de los muros y la toma de la ciudad, ¿no? Simbolizaba, ¿no? O era el fruto de la obediencia previo a ello. Y en nuestros tiempos representa el cumplimiento de la voluntad de Dios y no la nuestra. Tenían que dar vueltas alrededor de Jericó por 7 días sin gritar, solo tocando las trompetas. Y al último dar todavía 7 vueltas y al final gritar. Y así vemos que los muros cayeron, que los muros se vinieron abajo. Mis queridos hermanos, es importante entender que Dios nos pide obediencia y que no nos pide interpretarla como a veces vemos por ahí, que la ajustamos a nuestro pensamiento, a nuestro deseo o a nuestra conveniencia. Yo me imagino en una historia paralela como la de Naamán el sirio, cuando el profeta lo envió que se zambulla al Jordán 7 veces. Si él no hubiese hecho caso y solo se hubiese zambullido 2 o 3 o 4, y luego de eso ya decir, bueno, no veo para nada, no empieza la sanidad. Así que esto no es verdad. Él tuvo que zambullirse 7 veces. No 1, ni 2, ni 3. 7 veces. Y a la 7ª dice que su piel se volvió como la de un niño y la lepra desapareció. Igual aquí tuvieron que dar 7 vueltas. Y a la 7ª todavía gritar. Y ahí los muros vinieron abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si ellos no hubiesen dado las 7 vueltas? Hubiesen dado solo 2, hubiesen dado solo 3. El resto, bueno, ya hicimos algo, así que Dios tiene que respondernos. No hubiese existido el milagro. No se hubiesen caído los muros. Ni el pueblo hubiese conquistado la ciudad. Es lo mismo que pasa hoy, muchas veces.
No, queremos cumplir solo cierta parte de la ley, aquello que nos conviene. Pero aquello que nos molesta o que es difícil para nosotros cumplirlo o porque nos desagrada, no lo cumplimos y esperamos la bendición de Dios. No, la palabra del Señor nos dice que debemos cumplir la ley ahora, por supuesto, que es una ley del amor, que es una ley del perdón, que ya pasamos del ojo por ojo al diente por diente, pasamos a la ley del perdón a 7 veces, 70 veces 7. Del bendecir antes que el maldecir, en donde Dios dijo, la venganza ahora es mía. Tenemos que vivir ese evangelio tal como el Señor nos lo dice. Y no solo cumplir ciertas partes y el resto no cumplirlo. Hay que cumplir, como dice su palabra, la ley de Dios, no solo una parte o la que me conviene. Hay que perdonar, hay que compartir, hay que dejar de mentir, hay que dejar de engañar, hay que dejar de robar, practicar la justicia. Pero si solo cumplimos cierta partecita y no el resto, no vamos a ver los milagros de Dios. No solo con gritar o declarar como ahora se nos enseña, vamos a recibir cuando no hay obediencia. Cuando no nos esforzamos para obedecer y vivir conforme el evangelio de hoy nos enseña, su palabra, como el evangelio que Cristo nos enseñó. Estamos en tiempos en donde se ha distorsionado el evangelio y la voluntad de Dios. Y no se lo enseña como la palabra nos dice. Hay que cumplir lo que el Señor nos dice. Toda la buena ley de Dios, ahora resumida en 2 versos que la conocemos. Amar a Dios con toda nuestra alma, nuestro corazón, a nuestro prójimo como a uno mismo. Y aún Cristo dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esta es la ley que ahora nos permite ver la bendición de Dios. Estos son los mandamientos que el Señor ahora nos está pidiendo, el paso a paso, el día a día, para ver la bendición de Dios, para llegar a las metas que nos hemos propuesto en la vida, con la bendición del Señor. Pero tenemos que empezar a dejar todas aquellas cosas que son peso, que nos impiden caminar, que nos impiden avanzar. Tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice para poder ver la bendición de Dios, ver la tierra prometida, conquistar sus promesas. Mire lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mire. No solo por decir Señor, Señor, o en tu nombre, o yo lo declaro, no. Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire Mateo 11:12 lo que nos dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra el viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Los que se esfuerzan ahora en obedecer su palabra, los que se llenan de su espíritu para vencer la tentación, para no caer en ella, los que aún huyen aún de la tentación, se fortalecen de su espíritu para no sucumbir ante la tentación del mundo. Ellos, dice, avanzan contra viento y marea y son los que logran aferrarse a Él. Y la palabra de Dios es tan clara que en Romanos 2:7 nos dice, Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿A cuáles Dios bendecirá y les dará vida eterna? A los que perseverando en hacer el bien, constantemente haciendo el bien, practicando la verdad, la justicia, buscando el favor de Dios, no solo para uno, sino para los demás. Perseverando a hacer el bien, buscan, dice, gloria, honra e inmortalidad. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que lo que nos da la bendición y nos lleva
a recibir la recompensa, a recibir la herencia, la vida eterna, y en esta vida alcanzar los objetivos de bien para nuestra vida, son aquellos a los que perseveran en hacer el bien. Dice aún la palabra del Señor que los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Mire, Josué capítulo 1, versos 7 y 10 aclara esta verdad. Solamente le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuándo vamos a ser prosperados? Cuando no nos apartemos del camino de Dios, del bien, cuando no nos apartemos de su ley. Entonces, en todo lo que emprendamos, vamos a recibir la bendición de Dios. Dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y otra vez todo te saldrá bien. En lo que emprendas, en tu caminar, todo te saldrá bien. Y verso 9 finalmente dice, mira que te mando otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Esa es la promesa de Dios para los que perseveran en el camino de Dios. Para los que no se apartan del mandamiento de Dios, para los que vuelven si se han descarriado o se han desviado o han caído. No, vuelven y perseveran y se esfuerzan para obedecer la ley del Señor. Dice, no temas ni desmayes, porque en todo este caminar el Señor estará contigo. Mire, mis queridos hermanos, es importante recalcar que lo que nos va a dar la bendición es la obediencia. Y para esto, otro aspecto fundamental, la presencia de Dios en nosotros y con nosotros, representada en aquella época por el arca, hoy es la presencia de su Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, y ahora tenemos que volver a entender en estos tiempos lo que es las manifestaciones y la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Porque lamentablemente se ha distorsionado la voluntad de Dios con respecto a la presencia poderosa del Señor, de su Espíritu en nuestra vida. Y la presencia de Dios en nuestra vida empieza por su palabra. Mire lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En primer lugar, para que la presencia del Señor nos acompañe, debemos siempre meditar en su palabra. Debemos siempre buscar el mandamiento de Dios para todo lo que hacemos en esta vida, para que esté de acuerdo a lo que el Señor nos dice. Porque entonces, sí, dice, será lumbrera a mi camino. Pero si no hay la palabra del Señor, si no hay esta lumbrera, el mandamiento de Dios que es bueno, fácilmente nos desviamos cuando empezamos a actuar de acuerdo a nuestro pensamiento, a la forma que nos enseña, al pensamiento actual del mundo. Siempre nos va a desviar, pero en cambio si todos los pensamientos y todo nuestro caminar lo ponemos bajo la palabra del Señor, entonces sí vamos a caminar correctamente. En primer lugar, la palabra del Señor. Pero esta palabra que simboliza la lámpara que alumbra, si no tiene aceite, si no tiene el poder que hace que alumbre, que la palabra se vuelva vida, no sirve. Por eso hay mucha gente con mucho conocimiento, pero muertos espiritualmente, alejados de la presencia de Dios. Porque es necesario que esta lámpara alumbre por lo que contiene ella, que es el Espíritu Santo. Mire Zacarías 4:6 para recordarlo. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es Zacarías 4:6.
Es decir, por un lado la palabra del Señor que nos mantiene en comunión, recordándonos sus mandamientos, y por otro lado su Espíritu que fortalece el alma y el ser para obedecer su palabra, para caminar sin temor en medio de un mundo lleno de maldad. Y por eso Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, debemos llenarnos de la presencia de Dios. Debemos buscar que su Espíritu constantemente sea el motor de nuestras vidas. Debemos constantemente estar fortaleciéndonos con su palabra para que la presencia del Señor nos acompañe siempre. En aquellos tiempos era el arca, por eso el arca iba a todo lugar donde el pueblo de Israel iba. Y en las conquistas estaba al frente, simbolizando la presencia de Dios constante en el pueblo de Israel. En aquel tiempo en manera física, simbólica. Pero hoy tenemos la bendición de que Él nos acompaña todo el tiempo espiritualmente. De hecho, dice su palabra que nos sella el momento en que lo recibimos como nuestro Salvador. Nos sella espiritualmente para que nadie nos pueda arrebatar de su mano. Aleluya. Y luego nos pide llenarnos de su Espíritu. Sean llenos, fortalezcanse, dice. Busquen el poder de Dios. En Efesios, por ejemplo, nos llama a fortalecernos y a buscar su poder, a llenarnos de su presencia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la vida diaria, en nuestra comunión diaria, en nuestro devocional diario, en la lectura de la palabra de Dios diario, en el cántico de nuestro Dios diario, en la vida diaria. No solo en un evento de fin de semana, no solo en un momento de emociones desbordadas, no, que a veces más bien sirven de vergüenza para el mundo y de escándalo. Y luego volvemos a la misma práctica. A veces en las mismas reuniones, ya en la puerta no se saluda con el hermano que le desagrada. Eso no es llenarse de la presencia de Dios. Llenarse del Espíritu de Dios es día a día vivir la gracia de Dios. Esforzarnos en obedecer la palabra del Señor, en conocerlo cada día más en su palabra y en llenarnos, sí, de su presencia, buscándolo en oración, buscándolo en su palabra, en el servicio al Señor. De esa manera nos vamos llenando cada día más del Señor. Por eso dice: no se emborrachen con vino. Y habla del vino físico, porque dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero no solo el vino representa lo físico, sino todo lo que marea al Hijo de Dios en esta vida. La fama, el poder, el dinero, los placeres, que lo apartan y lo embriagan y no lo dejan llenarse de la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, y para caminar en fe y ver la gloria de Dios, es necesario actuar como el Señor nos dice. Es necesario caminar en fe. Sin ella no podemos hacer nada. Sin el poder de Dios no es posible conseguir la bendición del Señor. Hebreos 11:6, que es muy conocido, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquellos que creemos en Él, que nos acercamos a Dios, creamos que Él es galardonador, dice, de los que le buscan. Esto para los hombres muchas veces es imposible. Como mencionamos, algunos dicen: yo no puedo, esto no es para mí, yo soy débil. Otros dicen: no es posible que en estos tiempos
Todavía hay gente que crea en milagros. Sí. Para el hombre natural, sin la presencia de Dios, de su espíritu que pone fe en el corazón del hombre, no es posible. Y ellos caminan por vista, no por fe, por lo que ven. Pero el Hijo de Dios es llamado a caminar por las cosas que no se ven, pero que por fe sabemos que estamos. Y que llegan a nuestra vida fruto de la obediencia, fruto de la fe, fruto de del constantemente estar en su presencia a través de su palabra, llenándonos de su espíritu. Por eso en Mateo 19:26, la palabra del Señor dice: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mis queridos hermanos, en esta mañana, yo le quiero decir que si usted confía en el Señor y decide caminar con Dios, todo es posible para el que cree. No hay nada imposible. Si nos llenamos de su presencia, si buscamos su compañía siempre, su poder, su espíritu, su palabra, vamos a recibir la bendición de Dios. Vamos a salir de esa adicción que ha luchado para salir de ella y que no ha podido. Va a poder dejar el pecado que lo ataba y que lo llevó o lo lleva a la destrucción de su familia. Va a poder vivir honestamente con la bendición del Señor. Va a poder obedecer los mandamientos si confiamos en el Señor. Va a vivir sin mentir, sin defraudar, sin robar, sin engañar. Es posible vivir y además ser bendecidos en este tiempo presente, que es corto. Pero lo más importante, si obedecemos su palabra, sus mandamientos, al final entraremos en la vida eterna. Porque la muerte está ahí constantemente, no sabemos el momento de nuestra partida, por el COVID o por cualquier otra enfermedad. Lo importante es estar constantemente viviendo el Evangelio. Que el Señor nos acompañe siempre, nuestra obediencia esté siempre, su espíritu esté siempre, no solo en un momento, sino todo el tiempo en nuestra vida. Ahí vamos a ver los milagros, los imposibles. Y vamos a glorificar y a alegrarnos en el Señor. Y vamos a ver los muros caer. Vamos a ver la mano del Señor. Vamos a alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Vamos a conquistar las promesas. Pero conforme el Señor nos lo enseña, conforme Él lo ha establecido, vamos a continuar practicando el bien y perseverando en ello, obedeciendo sus mandamientos y llenándonos de su espíritu. Y para esto es fundamental la fe. Por eso dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. Y además para la fe vivirá. Yo lo invito, mis queridos hermanos, en esta mañana y amigo, a caminar con Dios, a conquistar su Jericó. Cada uno de nosotros tenemos un Jericó que conquistar. Cada uno de nosotros tiene una dificultad que superar. La depresión, la ira, la angustia, los problemas en el hogar, en su vida. ¿Cuál es su Jericó? Bueno, si para usted le es imposible, y para los hombres también, para Dios dice que nada es imposible. Lo importante es creer en el Señor y empezar a obedecer su palabra, a llenarnos de su espíritu, y al final veremos la bendición. Lo invito a caminar, a, como hemos leído, marchar con el pueblo de Dios, con el arca, con su espíritu, con su presencia. El arca, simbolismo de la presencia. Hoy su palabra, su espíritu que nos acompaña
para entrar en la tierra prometida. Hay vida en Cristo. Es posible vivir con Cristo. Es posible ser hijo de Dios de verdad como el Señor nos lo enseña. Para en realidad ser esa luz y esa sal que Él nos pide para este mundo. Y no lamentablemente a veces la vergüenza, el escándalo. No, Dios no nos ha llamado para eso. Llamado para ser diferentes. Hijos de Dios, valientes y esforzados, que entran a la tierra prometida y reciben y conquistan la bendición de Dios. Como el Señor nos lo ha enseñado. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor por tu promesa. Gracias Señor por tu compañía. Gracias porque nos bendices siempre. Gracias Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que nos fortalezcas el alma y el espíritu y aumentes nuestra fe para confiar en ti y caminar de acuerdo a tus mandamientos y obedecer lo que tú nos dices, con el objetivo de recibir el premio, con el objetivo de recibir la promesa, de recibir tu bendición, que tú la das a aquellos que confían en ti. En el nombre de Cristo Jesús, quita de nosotros los temores o el que me importismo. Quita de nosotros, Padre Celestial, la incredulidad. Quita de nuestra alma, Padre Celestial, esa incredulidad que nos aparta de ti, que nos impide obedecer, que nos aleja. Ten misericordia, Señor, y llénanos de tu Espíritu para estar sobrios, fortalecidos en el Señor y poder recibir la herencia, la bendición que tú tienes para tus hijos. Reprende la obra del mal, que estas fuerzas tenebrosas alrededor nuestro, Padre, sean destruidas para que tu pueblo pueda conquistar y podamos recibir las bendiciones tuyas. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, porque tenemos el ejemplo divino, Jesucristo, nuestro Salvador, que venció todas las fuerzas del mal. Y nos ha prometido que aquellos que creemos en Él también podemos ser, como dice tu palabra, más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene. Nos llene en el lugar en donde estemos en estos momentos, Señor. Restaure nuestra fe, nuestro corazón, para caminar como hijos del Señor y recibir la herencia, la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, gracias al Señor por este tiempo que Dios nos da para meditar en su palabra y para fortalecernos en sus promesas. Quiero anunciarles, mis queridos hermanos, que vamos a continuar todavía a través de estos medios, hasta que el Señor nos muestre claramente que podemos ya volverlo a hacer presencialmente. Vamos a continuar, entre tanto, con nuestras reuniones virtuales, hasta que el Señor nos indique claramente que debemos hacerlo ya presencialmente. Entre tanto, Dios está en todo lugar. Respeto los que ya han abierto, pero aunque quizás nos acusen de temerosos, la Biblia nos llama a ser prudentes. Esta curva de contagio todavía está en ascenso. Y se pronostica, según los epidemiólogos, que esto estará hasta mediados de julio, donde en realidad empezará ya por sí solo, por el proceso epidemiológico de la enfermedad, a descender. Entonces habrá mayor seguridad para todos nosotros. Debemos ser prudentes y sabios y confiar en la protección del Señor. Entre tanto, continuemos reuniéndonos a través de la vía virtual, que lo hacemos, pues, como usted conoce, mi querido hermano, todos los domingos 10 de la mañana, martes y sábado a las 9 de la noche oración, y el día jueves tenemos nuestra
Casa de Vida Virtual a las igual 9 de la noche. Los jóvenes y los niños también tienen sus reuniones sábado 7 de la noche y domingo igual 7 de la noche. Gracias al Señor que nos permite seguir adelante y lo invito a seguir confiando en el Señor y a seguir unidos a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar para despedirnos y agradecerles a todos que nos han acompañado en esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, porque nos podemos fortalecer el alma y el espíritu a través de tu palabra y tus promesas que son fieles. Al terminar esta reunión, Señor, te pedimos tu bendición que continúe con cada uno de nosotros y en el lugar en donde nos encontremos. Bendícenos. Gracias, Señor. Cuídanos y protégenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.